Hipatia de Alejandría, la filósofa mártir. Adéntrate en un viaje a la misteriosa y fascinante historia de Hipatia de Alejandría, la última luz del pensamiento antiguo en medio de la creciente oscuridad medieval. ¿Quién fue esta excepcional mujer que desafió las barreras de su época? ¿Cómo su genialidad y valentía la llevaron a convertirse en mártir de la filosofía? Acompáñanos en este relato cautivador que revela los secretos de una mente brillante en un mundo en transición. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. Hipatia de Alejandría, destacada científica y filósofa de la antigüedad tardía, vivió en la transición entre los siglos IV y V de nuestra era. Durante este periodo, el cristianismo, religión oficial del imperio, desplazaba las antiguas tradiciones paganas, consolidándose en la esfera política y social. La vida, obra y enseñanzas de Hipatia, junto con su trágico linchamiento por una turba de monjes enfurecidos, la convirtieron en un símbolo del paso hacia una nueva era que ya anticipaba la Edad Media. La figura de Hipatia ha trascendido la historia, transformándose en leyenda y siendo percibida por muchos como un mártir del antiguo mundo clásico en el momento de su declive. Número 1. Hipatia nació en una era donde florecían generaciones de científicos, literatos y filósofos. Hacia la mitad del siglo IV, cuando Hipatia nació, Alejandría continuaba siendo la destacada metrópoli helénica de la cultura y las artes. En su museo y biblioteca, establecidos por la dinastía de los Ptolomeos, florecieron generaciones de científicos, literatos y filósofos. Desde el siglo III después de Cristo, la escuela de Alejandría prosperó como un bastión de la filosofía neoplatónica, contando con figuras destacadas como Plotino. Número 2. Desde muy temprana edad se sumergió en el mundo académico. Hipatia se sumergió en el ambiente de estudio y discusión intelectual desde su infancia. Su padre, Teón de Alejandría, destacado matemático y astrónomo a cargo de la Biblioteca del Serapeo, heredera de la rica tradición científica alejandrina, guió sus primeros pasos en el mundo académico. Inicialmente, Hipatia se dedicó a las ciencias, colaborando con su padre en la edición de comentarios a Ptolomeo, Euclides y la aritmética de Diofanto, y escribiendo obras sobre astronomía y geometría. Además, se destacó en las ciencias aplicadas, siendo atribuida la invención del hidrómetro, un instrumento para destilar agua y medir la densidad de líquidos. Número 3. Sócrates la consideraba una de las figuras más destacadas del platonismo. Después de superar a su padre en las disciplinas científicas, Hipatia dirigió su atención hacia la filosofía. Posiblemente, viajó a Atenas e Italia, donde pudo entrar en contacto con los círculos neoplatónicos. Adquirió un vasto conocimiento y eventualmente ocupó la cátedra de filosofía en la escuela de Alejandría, donde enseñaba las doctrinas de Platón y Aristóteles, tanto a cristianos como a paganos. Sinesio, obispo de Cirene, fue uno de sus discípulos y expresó su fervor y admiración por ella en varias cartas, siendo especialmente conmovedora la última que envió moribundo, solicitando consejo y benevolencia. El historiador cristiano Sócrates la consideraba la tercera figura más destacada en la historia del platonismo, después de Platón y Plotino. Además, Damasio, un pensador pagano, la tenía en alta estima como gran maestra. Número 4. Autoridades, nobles, artistas y pensadores formaban parte de su círculo de discípulos. Hipatia, un modelo de sabiduría, era consultada por las autoridades de la ciudad en diversos asuntos. Su residencia atraía a nobles, artistas y pensadores, formando posiblemente el último círculo académico e intelectual del helenismo. Incluso el prefecto de la ciudad, Orestes, delegado del emperador, figuraba entre sus discípulos. Sócrates la describió de la siguiente manera: gracias a su aplomo y cortesanía, adquiridos mediante el cultivo de su mente,
A menudo se presentaba en público ante los magistrados. No se sentía intimidada al participar en asambleas de hombres, ya que todos la admiraban por su extraordinaria dignidad y virtud. Número 5. A pesar de ser extraordinariamente hermosa, no estaba interesada en contraer matrimonio. A la par de sus logros, se destaca la extraordinaria belleza de Hipatia. A pesar de informaciones contradictorias que la mencionan como esposa de un filósofo llamado Isidoro, parece que nunca contrajo matrimonio y mantuvo su virginidad mientras dirigía su escuela. Según la enciclopedia bizantina Suda, uno de sus alumnos se enamoró perdidamente de ella. Ante la incapacidad de persuadirlo con su elocuencia, Hipatia le mostró algunos paños con su menstruación expresándole: «¿Y esto es objeto de tu amor, muchacho? Dime qué hay de hermoso en ello». De esta manera, le hizo comprender que el amor carnal no era deseable para un filósofo que aspirase a la pureza. Número 6. Alejandría, siendo la cabeza de la iglesia egipcia, no era un ambiente pacífico para la filosofía y la ciencia, y era sacudida por las luchas de poder. A pesar de sus logros, hacia finales del siglo IV, Alejandría no era un ambiente pacífico para la filosofía y la ciencia. La ciudad se veía sacudida por las luchas de poder entre diversos grupos, particularmente por las disputas religiosas entre las facciones cristianas. Desde al menos el siglo II, Alejandría se había convertido en uno de los principales centros del cristianismo, albergando teólogos destacados como Clemente y Orígenes, y siendo la cabeza de la iglesia egipcia. Número 7. Por incitación del obispo, los cristianos tomaron Sarapeo de Alejandría. Los cristianos alejandrinos, defensores de la ortodoxia más radical, exhibieron una creciente hostilidad hacia los vestigios de la cultura pagana. Esto se intensificó, especialmente después de que el emperador Teodosio I decretara, entre 390 y 392, el fin de los cultos, oráculos y templos de la antigua religión pagana. En el año 391, por incitación del obispo Teófilo, los cristianos tomaron el Serapeo de Alejandría, profanaron sus estatuas y convirtieron los templos paganos en iglesias, marcando así la eliminación de la influencia pagana en la ciudad. Número 8. Se desencadenó un fuerte debate teológico sobre la naturaleza de Cristo. A pesar de los desafíos, Hipatia continuó con sus enseñanzas filosóficas hasta que, en el año 415, surgió una nueva crisis. En ese momento, Cirilo, quien había sucedido a su tío Teófilo como obispo y patriarca de Alejandría, el título que ostentaban como líderes de la iglesia egipcia, entró en conflicto con el prefecto de la ciudad, Orestes. El desencadenante fue un debate teológico sobre la naturaleza de Cristo, mientras que el patriarca de Constantinopla, Nestorio, abogaba por una doble naturaleza, humana y divina. Cirilo y los alejandrinos defendían el monofisismo, que sostiene que Cristo tiene una sola naturaleza en la que predomina lo divino. Sin embargo, detrás de la disputa teológica se escondía la voluntad de Cirilo de afirmar la autonomía de la iglesia egipcia frente a la capital del Imperio de Oriente. Número 9. Aunque era cristiano, Orestes abogaba por cierta libertad y convivencia. Los disturbios comenzaron cuando numerosos monjes del desierto, seguidores de Cirilo, llegaron a la ciudad y sitiaron al prefecto Orestes con su séquito. En medio de la tensión, un monje llamado Amonio arrojó una piedra a la cabeza de Orestes, dejándolo herido. Temiendo una posible lapidación masiva, los hombres de Orestes retrocedieron. Orestes, aunque cristiano, abogaba por cierta libertad y convivencia. Finalmente, los soldados de Orestes arrestaron a Amonio, quien fue sometido a tortura y murió. Orestes informó al emperador Teodosio II sobre los hechos, pero Cirilo hábilmente presentó su versión, proclamando a Amonio como mártir que murió por no renegar de Cristo. Número 10. El obispo Cirilo desarrolló un fuerte odio por Hipatia y alentó a sus seguidores a eliminarla. Hipatia mantenía una amistad con Orestes, el prefecto de la ciudad, y los cristianos, liderados por el obispo Cirilo, la responsabilizaron del conflicto con Orestes. Se dice que Cirilo desarrolló un intenso odio hacia Hipatia al enterarse de la multitud que acudía a su escuela para recibir sus sabias lecciones. La influencia social y política de Hipatia, junto con su condición de mujer destacada en el ámbito intelectual, no era tolerada por los cristianos más ortodoxos. Cirilo fomentó un ambiente hostil hacia ella y se presume alentó a sus seguidores, que ya eran numerosos en las calles de Alejandría, a eliminarla. Número 11.
Hipatia es linchada por cristianos fanáticos. Un día de marzo de 415, una turba de cristianos fanáticos, liderados por un individuo llamado Pedro, interceptó a Hipatia cuando regresaba a casa. La derribaron al suelo, le arrancaron las vestiduras y la arrastraron hasta una iglesia cercana en el antiguo Cesareo. Allí la sometieron a una brutal tortura desgarrándole la carne con piedras afiladas o conchas. Posteriormente reunieron sus restos y los llevaron a un lugar llamado Cinarión, donde los arrojaron al fuego, como si intentaran conjurar a un ídolo pagano diabólico. Número 12. Hipatia es señalada como hechicera. La mayoría de las fuentes, incluidos algunos cristianos como Sócrates, condenan este crimen y critican la actitud de Cirilo, mientras que otros, como Juan de Niquio, justificaron la postura del obispo argumentando que Hipatia era una peligrosa hechicera. Según la Suda, la causa de su cruel asesinato fue la envidia de Cirilo, según algunos, por su extraordinaria sabiduría, especialmente en astronomía. Pero otros dicen que sucedió por la consabida insolencia y rebeldía de los alejandrinos. Número 13. Se consagró a Hipatia como defensora de la razón y mártir de la filosofía. El legado de Hipatia perduró entre los egipcios, tanto en el pueblo como en la tradición literaria. Sin embargo, fue en el siglo XVIII, durante la Ilustración, cuando se la consagró como defensora de la razón y mártir de la filosofía. Autores como Gibbon narraron con vigor su vida en la historia de la decadencia del Imperio Romano, y en el siglo XIX, Charles Kingsley le dedicó una célebre novela. En última instancia, el trágico final de Hipatia se entreteje en la savia de la antigua sabiduría y las tensiones de un mundo en transformación. Su vida nos recuerda que el conocimiento y la razón, a menudo, han tenido que enfrentarse a las turbulencias del tiempo, y que su legado perdura como faro de resistencia y recordatorio de la inextinguible sed humana de sabiduría. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.